Bueno, buenas tardes chicos. ¿Se escucha bien? Así podemos comenzar nomás porque esta clase no es larga. Flor, se escucha bien. Perfecto. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a ver este tema que es avitaminosis o hipovitaminosis. Cuando nosotros vemos desnutrición, nosotros sabemos que la desnutrición, ¿no? Hay una deficiencia de nutrientes. Y ahí dentro de lo que es la clínica, la de nutrición, también van a tener la clínica de la anemia, la anemia, por ejemplo, bien, también van a tener la clínica de los signos de hipovitaminosis o avitaminosis, bien. Así que por eso no me detuve tanto en los síntomas de desnutrición, eh, directamente les doy la clínica de anemia y les doy la clínica de avitaminosis, bien. ¿Qué quiere decir la palabra avitaminosis? ¿Cómo se define? O hipovitaminosis. Cuando nosotros decimos avitaminosis, quiere decir que no hay los valores adecuados de vitaminas para que el cuerpo funcione normalmente. Bien, es un déficit vitamínico. E hipovitaminosis quiere decir que están disminuidos. Entonces ahí está la diferencia. Puede ser por, como dice acá, la falta, la falla o la deficiencia de la cantidad de vitaminas que el organismo requiere para que éste funcione normalmente. Bien. Determinando fallos en la actividad metabólica, porque la mayoría de las funciones enzimáticas son de cofactor enzimático, que quiere decir que ayudan al funcionamiento de otras proteínas, de otras enzimas. Bien, entonces son necesarias, sí. Como dice acá, son cofactores enzimáticos que actúan en los procesos catalíticos. Bien, para nosotros entender la clínica de una deficiencia vitamínica, tenemos que saber qué función cumple cada vitamina. Bien, nosotros tenemos vitaminas hidrosolubles, liposolubles. Uno cuando puede saber la función de esa, y esto es digamos, para cualquier elemento, se habla para vitaminas, para hormonas, para por ejemplo, iones. Uno sabiendo qué función cumple cierto elemento, entonces va a entender que ante la falta o deficiencia de ese elemento va a ser las manifestaciones clínicas. Bien, en el caso de la vitamina A, que es el retinol, interviene en todo lo que es el crecimiento y diferenciación a nivel celular, manteniendo lo que es el tejido epitelial y síntesis de glicoproteínas. Bien, ¿qué es lo que sí me importa de la vitamina A? Que forma parte de los pigmentos retinianos, bien, en el ojo, que son necesarios para la visión nocturna. También participa en el desarrollo óseo dental, espermatogonia, que es la formación de lo que es los digamos, los espermatozoides y el desarrollo placental. Entonces, yo sabiendo que esas son las funciones de la vitamina A, voy a entender cuando yo no tenga vitamina A, cuando yo tenga valores infrafisiológicos, voy a entender la clínica. Bien, las vitaminas del complejo B, saben que el complejo B se forma por varios subtipos. Tenemos la B1, que es la tiamina, actúa como cofactor enzimático. Cuando decimos cofactor enzimático es que ayuda a que otras enzimas hagan un proceso. La vitamina B2, que es la riboflavina, también como cofactor enzimático, también interviene en el metabolismo de aminoácidos, de ácidos grasos y forma parte del pigmento retiniano, como es la vitamina A, que es el retinol. La B3, que es el ácido nicotínico, constituyente de coenzimas también, como cofactor, piridoxina, también la vitamina B6, como cofactor enzimático y metabolismo de ácido graso, es decir, los lípidos. La B9, que es el ácido fólico, también junto con lo que es la B12, con la cobalamina, van a formar forma parte de todo lo que es del proceso de la síntesis de ADN y el metabolismo de las purinas, que estamos hablando de lo mismo, esencial también para la maduración de los tejidos de médula ósea y el metabolismo del tejido nervioso. Entonces ahí ustedes van a entender cuando un paciente tiene una deficiencia de vitamina D, va a tener síntomas neurológicos. Cuando un paciente tiene deficiencia de ácido fólico, que es la vitamina B9, va a tener también alteraciones a nivel del ADN. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, esta no es tan importante, participa en
La integridad y mantenimiento de la sustancia intercelular favorece la absorción de hierro, eso es lo que yo les comentaba, cuando yo estoy tratando la anemia. Para yo favorecer la absorción de hierro, junto con el tratamiento de la anemia, que es el sulfato ferroso, debo dar vitamina C, que puedo dar yo directamente vitamina C o directamente le puedo decir a la mamá que le dé un jugo de naranja exprimido, que es lo mismo. Conversión del ácido fólico en folínico para el funcionamiento, metabolismo de tirosina y fenilalanina, los aminoácidos, bien. Interviene en la síntesis del colágeno y de neurotransmisores, entonces también tiene función en el tejido nervioso. En la síntesis de colágeno, esto es más importante, por ejemplo, durante la gestación, para la formación de todo lo que es el tejido colágeno placentario. Bien, es muy importante la vitamina C. La vitamina D3 y D2, que es el colecalciferol y el ergocalciferol, participan en lo que es la osteogénesis, es decir, la formación del hueso, porque regula lo que es el metabolismo del calcio y fósforo, ¿bien? Lo que hace es que a nivel intestinal estos dos elementos puedan absorberse, por eso dice acá, facilita la absorción intestinal de estos elementos, es decir, a nivel de el intestino delgado, intestino grueso, perdón, delgado. La reabsorción renal de fósforo en el caso que haya un valor bajo de fósforo o de calcio en la sangre, y lo que es la resorción. No está mal escrito, es así la palabra. Resorción de calcio y fósforo en el hueso. ¿Qué quiere decir resorción? Resorción es un proceso catalítico, es decir, de destrucción catalítico, en el que se destruye el tejido óseo para que el calcio liberado, calcio y fósforo liberado, vayan a la sangre. ¿Bien? Entonces ese es el proceso de reabsorción de calcio y fósforo en el hueso. Bien, entonces ahí estimula los osteoclastos para que destruyan todo lo que es el tejido óseo, liberando estos elementos que es el fósforo y el calcio, y eso sucede es un mecanismo compensador ante un estado de hipocalcemia. Bien, uy, como respuesta compensadora ante un nivel bajo de fósforo y calcio en la sangre. El mecanismo de compensación es este proceso que se llama resorción de calcio a nivel del hueso. Entonces lo destruye el hueso para liberar estos dos elementos, así estos elementos pasan a la sangre. Bien, seguimos con esta, la vitamina D, es la más importante y es la que le van a preguntar por el raquitismo. Bien, la vitamina E es el tocoferol, no es de mucha importancia, no la suelen preguntar. Reduce lo que es la oxidación de carótenos, vitamina A, ácido linoleico, y actúa como estabilizador de membrana. Y la vitamina K, que es la filoquinona y la menoquinona, participa en toda la formación de los factores que forman que desencadenan la cascada de coagulación. Bien, esto es importante para prevenir todo lo que son los trastornos hemorrágicos. Bien, entonces vamos ahora a pasar a las formas clínicas. Estamos hablando de hipovitaminosis o avitaminosis. Entonces, ante la falta de esta vitamina, ¿cuál va a ser la clínica? Lo más importante, a ver, lo más importante que dijimos de la vitamina A es que formaba parte de los pigmentos retinianos del ojo. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Si yo no tengo vitamina A, voy a tener alteraciones a nivel de la vista, de la visión. Entonces vamos a tener lesiones oculares, deterioro en la adaptación en la oscuridad. Entonces el paciente cuando esté en una habitación oscura va a tener más reducida la vista, por eso dice acá, si se deja avanzar, digamos, si se deja avanzar sin tratamiento, va a determinar una ceguera nocturna. Un signo también de la falta de vitamina A, que es la queratomalacia, ¿bien? Son las manchas de Biot, esta mancha justamente blanquecina que sale acá en la imagen, ahí les hago un poquito más grande. Esta manchita acá, ahí está. Esta es la queratomalacia o la mancha de Biot. Bien, es una ulceración a nivel de la córnea. Retardo en el crecimiento y déficit cognitivo, porque también formaba parte del desarrollo de los tejidos de crecimiento. Bien, otra menos frecuente sería la degeneración de órganos de la reproducción. Recuerden que forma parte de la espermatogonia, malformaciones óseas,
disminución de la resistencia a las infecciones, esmalte dental defectuoso, piel seca y escamosa. Esas ya son las funciones también de la vitamina A, entonces nosotros entendemos por qué es la clínica, pero lo más importante son las alteraciones a nivel de la visión. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico más que todo clínico y pedir los niveles de retinol en sangre que van a estar disminuidos. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Y esto es lo mismo que se va a aplicar ante la deficiencia de hierro, ante la deficiencia de calcio, ante la deficiencia de cloro, ante la deficiencia de hormonas. Siempre que yo tengo una deficiencia de algún elemento, voy a hacer un tratamiento sustitutivo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que yo doy de manera artificial el elemento que falta. En este caso, la vitamina A, yo tengo un déficit de vitamina A, ¿cómo va a ser el tratamiento? Justamente con vitamina A hasta que se recuperen los valores normales. Si son niños menores de 9 años, entre 6 y 900 miligramos por día, y niños mayores de 9 años, hasta 1700 miligramos al día. Bien, vamos a pasar ahora a todas las vitaminas del complejo B. ¿Cuál va a ser la clínica? Y si tenemos el déficit de tiamina, que era la B1, da la enfermedad que se conoce como beriberi, caracterizada por, son síntomas dentro de todo inespecíficos, fatiga, cefalea, anorexia, insuficiencia cardíaca. La riboflamina, que es la vitamina, la B2, ya me olvidé, a ver, sí, B2, B3, B6, B9 y B12. La riboflamina produce la enfermedad que se llama arriboflavinosis, caracterizada porque también formaba parte de esta de los componentes de la visión, fotofobia, sea que le moleste la luz, visión borrosa, irritación ocular, bien, crecimiento retardado. La deficiencia del ácido nicotínico, la enfermedad se conoce como pelagra, produciendo un síndrome caracterizado por la triple D, que es diarrea, demencia y dermatitis. Muy raro verlo en niños. ¿Se imaginan una demencia en niños? Total, es una patología que la podemos ver frecuentemente en los ancianos. Entonces, esa sería la enfermedad por deficiencia de vitamina D. B. La deficiencia de la piridoxina produciría lo que es, acá no tiene una enfermedad, pero produce irritabilidad, convulsiones. Recuerden, también todas forman parte de los tejidos nerviosos. Anemia, neuritis periférica. Que si me interesa la deficiencia del ácido fólico y la cobalamina, que van a producir en el caso del ácido fólico la anemia megaloblástica y la cobalamina la anemia perniciosa, ¿bien? Y otra cosa importante que, a ver, lo voy a borrar acá, que del ácido fólico, ¿bien? ¿Por qué uno durante la gestación le prescribe a la madre, le indica a la madre el uso del ácido fólico? Para prevenir justamente esto que son los defectos del tubo neural. Al favorecer la formación de todos los tejidos nerviosos, ¿bien? Justamente para evitar defectos como este, es que se indica durante el embarazo el ácido fólico. En el caso, por ejemplo, si es un embarazo no controlado, que la mamá nunca toma ácido fólico, en muchas ocasiones lo que los niños nacen, por ejemplo, con labio leporino, con el paladar hendido o con otros defectos del tubo neural. Bien, entonces esa es la importancia de la vitamina B, la 9 y la 12. El diagnóstico siempre va a ser también con todos los signos clínicos de la deficiencia de vitamina y los valores disminuidos en el plasma, ¿bien? Para en los casos de anemia le voy a pedir el hemograma que va a tener los índices hematimétricos disminuidos y el froti de sangre periférica va a mostrar, por ejemplo, en el caso de la megaloblástica, ese volumen corpuscular de los eritrocitos aumentado. El tratamiento, más que nada, se va a corregir lo que es la deficiencia de la vitamina B12 y la del ácido fólico, iniciando con dosis baja de vitamina B12 en 0,2 miligramos por kilo por 2 días, aumentando de los 2 a 7 días a 1000 miligramos al día, ¿bien? Y luego descendiendo gradualmente hasta quedar a 100 miligramos por semana durante un mes. En general esto no les van a preguntar, pero yo he visto que lo dan, así que también se los doy. El ácido fólico se da en las embarazadas para prevenir esto lo que les comentaba, los defectos del tubo neural, y en mujeres lactantes, dando las dosis de 1 a 5 miligramos por día. Pasamos a la vitamina C.
Bien, la clínica, la enfermedad que produce se llama el escorbuto. Todo lo que son alteraciones a nivel de la cavidad oral, encías dolorosas, sangrantes, dientes flojos, mala cicatrización de herida porque forma parte de del tejido colágeno, bien. También como forma parte de las estructuras óseas, entonces va a ser el niño predispuesto a cualquier fractura. Enfermedades, hemorragias en la piel, las petequias, bien. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? En base a los signos clínicos, la medición de lo que es la excreción urinaria luego de que yo administre vitamina C por vía parenteral, bien, el nivel de vitamina C a nivel de las plaquetas y la presencia de leucocitos, bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Suplemento con vitamina C de manera preventiva en dosis de 100 a 300 miligramos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desaparezcan los síntomas. Por lo tanto, el tratamiento no tiene un tiempo fijo, sino que va a depender de cada paciente. La vitamina D, que es la que les van a preguntar, que produce la enfermedad conocida como raquitismo, que en el adulto esto sería la osteomalacia. Osteomalacia. Bien. Se caracteriza por todas alteraciones a nivel del tejido óseo, justamente porque formaba parte de eh, regular el metabolismo del calcio y el fósforo. Bien, si el calcio y el fósforo están disminuidos en la sangre, a través de un proceso que les comenté al inicio de resorción, bien, liberaba el calcio y fósforo del hueso y lo llevaba desde el tejido óseo a la sangre de manera compensatoria. Bien, entonces, qué va a tener? Un crecimiento óseo defectuoso por retraso o supresión del crecimiento normal del cartílago epifisiario, que es el cartílago de crecimiento, calcificación por alteraciones en todo el metabolismo del calcio y fósforo, produciendo un déficit sérico. ¿Qué quiere decir un déficit sérico? Que estamos en hipocalcemia. ¿Por qué hay hipocalcemia? Porque no lo absorbe, ¿bien? Hipofosfatemia porque no lo absorbe a nivel intestinal. Fosfatemia. Descalcificación con deformación de los huesos. Bien, entonces este niño lo va a ser más fácil de verlo clínicamente por todas las alteraciones óseas. Osteoporosis, algo que no sería frecuente en niños, lo podríamos ver en adultos, las mujeres más que todo cuando entran en la menopausia. Tendencia a las fracturas patológicas, cráneo Tabes. ¿Se acuerdan que el cráneo Tabes era una alteración que yo veía? Era normal verlo en la región, digamos, en localización parietal, bien por desprendimiento del hueso, pero daba como un edema a nivel parietal. Cuando la localización era en otro sector, era siempre patológico, porque el cráneo Tabes en la mayoría de los casos es algo fisiológico que se espera, que no requiere tratamiento, bien, pero cuando se localiza, en este caso que se localiza de región frontal, es patológico y se debe justamente a estas alteraciones la vitamina D. La craneosinostosis, ¿se acuerdan que la craneosinostosis era cuando había una deformidad por un cierre precoz de las suturas craneanas? Y por ejemplo, este era así. Sí, el niño cuando pasaba por el canal del parto, normalmente el niño eh, se producía un acabalgamiento de lo que es las, los huesos sobre otro al nivel de la cabeza, del cráneo, se produce un acabalgamiento de los huesos. Entonces cuando ese acabalgamiento, los huesos no se acomodaban luego del parto y esa sutura que los une se fibrosaba, quedaba determinado una deformidad a nivel del cráneo. Cierre retrasado de las fontanelas, bien, esto es algo que nos debe llamar la atención. Retraso en la dentición, perforación del esmalte, caries dentales, porque también va a alterar todo lo que es lo que es la tejidos de la cavidad oral. Alteraciones a nivel de la columna, como la escoliosis o cifosis o lordosis, cifosis y lordosis bien pronunciadas. Lo que llamamos las alteraciones a nivel del tórax, el rosario raquítico. El rosario raquítico son las protuberancias que se forman al cartílago condrocostal, es cuando donde se une lo que es la unión entre la costilla y el cartílago. Bien, eso
se produce, digamos, una fibrosis, una calcificación, determinando unos pequeños protuberancias que ahí les muestro. Además, todos los síntomas de hipocalcemia, toda la disminución del calcio en la sangre. Recuerden que el calcio forma parte de todo lo que es la contracción de los tejidos musculares, que es necesario, si se acuerdan ustedes en fisio, forma parte de todo lo que es tejido de contracción. Bien, por ejemplo, contracción vascular, contracción muscular. Entonces, ¿qué va a tener? Tetania, convulsiones, estridor laríngeo también, estridor por espasmos laringeos, ¿bien? ¿Qué quiere decir espasmo? Que hay contracciones involuntarias a nivel de la laringe, que ese se llama estridor. ¿Por qué? Por justamente la deficiencia de calcio. Para entender esto, nosotros sabemos que la vitamina D nosotros la tomamos ¿de dónde? De la luz. A la luz solar, a través de la piel, se reabsorbe vitamina D más el aporte en la dieta, ¿bien? Entonces, esto se transforma en dihidroxi 0,125 y dihidroxivitamina D. Si yo sumo a esto que yo tengo disminución de la luz más disminución del aporte de la dieta, una dieta inadecuada, baja en calcio y baja en vitamina D, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una inadecuada absorción de calcio. ¿A qué nivel? A nivel intestinal, porque esa era la función de la vitamina D, que favorezca el calcio, favorezca la absorción de calcio a nivel del intestino. ¿Esto qué me va a determinar a nivel de la sangre? La hipocalcemia. En respuesta compensadora, En respuesta compensadora, aumentaba el nivel de lo que es la paratormona a nivel de la sangre. La paratormona, ¿cuáles eran las funciones? Entonces, ante la falta de calcio a nivel de la sangre, produce la liberación de calcio óseo. ¿Y esto cómo se llama? Activa el mecanismo de resorción ósea, es decir, el proceso catalítico del hueso para que se libere el calcio y el fósforo que están en los huesos y pase a la sangre. Bien, ¿para qué? Para mantener el valor normal de calcio en la sangre. Todo esto lo que me determinaba lo que es el raquitismo y la ostomalacia, que es lo mismo, solo que usamos el término raquitismo para la parte pediátrica. Otra función de lo que es la paratormona es que si yo tengo una hipocalcemia, ¿qué va a disminuir? La diuresis, la pérdida de calcio por orina, va a aumentar la del fosfato, aumenta también la síntesis de vitamina D3, que eso también se produce a nivel renal a través de la absorción de la piel, luego eh, a nivel renal se produce la síntesis, ¿bien? Otra función de lo que es todo esto para favorecer la calcemia. Otra función de la paratormona sería aumentar la fosfatasa alcalina, que eso se aumenta tanto en daño, por ejemplo, cuando hay daño óseo, ¿bien? Entonces todo esto es de mecanismo compensador. Todo esto es lo que es el metabolismo del calcio, más que todo. Bien, entonces esa es la respuesta compensadora ante una baja de calcio en sangre. ¿Cuáles son las características clínicas que uno ve en el raquitismo? Por eso, digamos, es lo que es lo que más podemos ver clínicamente. Tenemos el retraso o cierre de las fontanelas, suturas anchas que van a determinar luego una craneosinostosis, prominencia frontal, que sería el cráneo Tabes. Acá está señalado para el lado parietal, pero en realidad sería acá, esto como está en el lado frontal. Hipoplasia dental por alteración de todo lo que es el desarrollo dentario, el pectus carinatum, que era el pecho de pollo, como les sabían decir, bien, por alteraciones a nivel del esternón, hinchazón de las articulaciones, de lo que es el tobillo y la muñeca, arqueamiento de las piernas, todas esas deformidades patológicas por las alteraciones del calcio y del fósforo, el surco de Harrison, perdón, que se produce por retracción del diafragma, por también justamente la deficiencia de calcio. El rosario raquítico, que son de las cosas más características, yo creo que les puse ahí imágenes en el apunte. El rosario raquítico por eh, calcificación o fibrosis condrocostal, y el cráneo Tabes, que es el que les mencioné, que es lo mismo que la prominencia a nivel frontal. ¿Cómo hago el diagnóstico?
Claramente con la clínica la paratormona va a estar elevada porque esto se va a dar en forma compensadora. Niveles de 25 hidroxi vitamina de 2 o de 3 van a estar disminuidos, ¿bien? Y la hipocalcemia. Imágenes patológicas en la radiografía. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Todo lo que sean las alteraciones óseas. ¿Qué más vamos a tener? ¿Cómo hacemos nosotros la prevención? Bien, exponiendo la luz solar, porque ahí se absorbe la vitamina D que luego se sintetiza a nivel renal en el dorso, al menos por lo menos 15 minutos, 3 veces a la semana. Obviamente que no vamos a hacer esto, por ejemplo, en La Rioja, por eso depende de la zona geográfica y de la época del año, porque pobrecito no vamos a sacar al niño en pleno verano a las 3 de la tarde en La Rioja. Es un ejemplo. Por eso depende de la zona. Consumo de alimento fortificado en vitamina D3 y en un caso de que requiera un suplemento de vitamina D3 se da en dosis de 400 unidades por día. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya no es prevención, sino tratamiento. Es, hasta alcanzar los valores normales, se da vitamina D, un suplemento de 4.000 unidades por día. En niños que presenten hipocalcemia se le va a agregar además calcio en 2 gramos por día. El tiempo siempre va a ser variable dependiendo de cada paciente. Bien, vamos terminando, nos quedan estas dos. Nos queda la vitamina E, que la clínica puede dar la anemia hemolítica en los prematuros, trastornos a nivel neuronal, bien, porque también formaba parte de lo que es el tejido nervioso. El diagnóstico vamos a tener los niveles de alfa-tocoferol disminuidos y el tratamiento, la suplementación con vitamina E en 15 a 25 miligramos por kilo. Y de la vitamina K, esta da la enfermedad hemorrágica porque forma parte de todo lo que es la cascada de la coagulación del recién nacido, ¿bien? Y también formaba parte de, como intervenía en tejido óseo, también daba, si hay una deficiencia, va a dar alteración al nivel del metabolismo óseo. El diagnóstico claramente con la clínica y la prevención. No hay tratamiento, sino hay prevención, es la administración profiláctica de vitamina K intramuscular en el recién nacido dentro de las 6 horas de vida. Bien, 6 horas de vida se coloca vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica. Enfermedad hemorrágica del recién nacido. Bien, eso lo vamos a ver en NEO. Bien, pasamos ahora a otro tema, que es obesidad. Obesidad es un tema que le suelen tomar más a los chicos, es un tema de los chicos para la PFO, muy preguntado, muy importante. Bien, siempre es pregunta de examen. Cuando hablamos de obesidad la vamos a definir, no la vamos a definir como aumento del peso, sino como aumento de la cantidad de tejido adiposo. Esa es la verdadera definición de obesidad. Bien, es aumento de tejido adiposo. Y esto que conduce a un riesgo de presentar en el futuro patologías asociadas y mortalidad. Aumenta el riesgo de mortalidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque es justamente un factor de riesgo cardiovascular. Entonces va todo de la mano. Entonces, también para definir también obesidad, debemos incluir que es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque afecta a múltiples órganos múltiples órganos y sistemas. Bien, así como la desnutrición es multiorgánica, que es casi lo mismo que decir sistémica. Metabólica, porque conduce a todas las alteraciones metabólicas, que ya la vamos a ir viendo. E inflamatoria crónica, también ya vamos a ver porque es un proceso inflamatorio. Bien, determinado en el cual intervienen factores genéticos, ambientales, ¿bien? Que se expresa fenotípicamente por un exceso de tejido adiposo corporal. La importancia hoy de la obesidad infantil es que es una epidemia a nivel mundial, que esta epidemia tuvo un ascenso en estos tiempos de pandemia, bien, que lo que condicionó que los niños no vayan a la escuela, que hagan menos actividad física, que jueguen en los parques, ha condicionado estar encerrados en la casa, ha condicionado este aumento de la obesidad a nivel de la población infantil. Bien,
En los percentilos nosotros vamos a tener que diferenciar cuando hablamos de sobrepeso y obesidad. Si se acuerdan, cuando yo les di el score Z, yo les decíamos que si íbamos en menos 1, menos 2 y menos 3 de bioestándar, yo hablaba de desnutrición. Y si yo hablaba de más 1, más 2 y más 3 de bioestándar, hablaba de obesidad. Vamos a diferenciar entonces, cuando nosotros hablamos de sobrepeso, corresponde a aquel que tiene un índice de masa corporal entre el percentil 85 y 95 y o un puntaje Z o score Z en más 1 y más 2. Y hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal excede el percentil 95 y el score Z es mayor a 2 puntos, ¿bien? A más 2. Grave ya cuando excede, la obesidad grave cuando el score Z excede los 3 desvíos estándar, ¿bien? Entonces ahí nosotros vamos a tener que diferenciar cuando nosotros estamos ante un paciente con sobrepeso o ante un paciente con obesidad. ¿Qué es importante de esto? Que ante el mayor acúmulo de grasa, el adipocito se vuelve hipertrófico, es decir, que aumenta su tamaño. Esto me condiciona que el adipocito no actúe normalmente, no capte, por ejemplo, la insulina va a quedar suelta, no va a poder regular la glucemia, entonces queda un adipocito, por así decir, inútil en su función, por eso se le dice disfuncional. Tiene menor sensibilidad a la insulina y como es una célula que no sirve, que no le sirve al cuerpo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a intentar eliminarla porque no tiene sentido que tenga esta célula, muere, entonces induce a lo que es la apoptosis. Entonces, ¿qué desencadena todo este fenómeno de apoptosis? Que aparezcan todo lo que son las células de defensa para destruir esta célula disfuncional que es el adipocito, y todas estas células de defensa, ¿qué van a hacer? Todo lo que sea macrófagos, por ejemplo, cuando lo van a eliminar, van a activar todo lo que son las células proinflamatorias. Por ejemplo, todo lo que son las interleuquinas. Entonces, al liberarse todas estas células en el proceso de apoptosis, me conducen a este estado de inflamación por todos estos mediadores proinflamatorios que se libera la apoptosis del adipocito. Esta inflamación crónica me genera trastornos metabólicos, ¿bien? Trastornos metabólicos que si yo no los corrijo tempranamente, a largo plazo voy a conducir a enfermedades crónicas como la diabetes, por el déficit justamente de la absorción de la insulina, va a ir de la mano al no tener lo que es un exceso de tejido adiposo, voy a predisponer a las cardiopatías, al cáncer y a la ACV. ¿Qué les quiero decir con el cáncer? Acá les voy a abrir un ítems. Si ustedes recuerdan, la obesidad es un factor de riesgo en las mujeres para, por ejemplo, el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque estos cánceres son estrógeno dependientes y justamente acá les saco borra. Estrógeno dependiente, ¿qué quiere decir? Que ante un exceso de estrógeno, estos cánceres van a aumentar de tamaño, van a ser malignos, ¿bien? Entonces, en el adipocito se produce lo que es la conversión periférica de estrógeno. Bien, esta conversión periférica de estrógeno va a predisponer que yo tenga una mayor cantidad de estrógeno circulante. Y por eso también en los hombres que son obesos tienen un aumento del tejido graso a nivel mamario, justamente por este exceso de estrógeno. Bien, entonces este exceso de estrógeno en la mujer que va a predisponer el desarrollo de cáncer estrógenos dependiente. Bien, por eso de ahí viene la relación con el cáncer. Bueno, y lo que es ACV, diabetes y cardiopatía va todo por el factor de riesgo cardiovascular, por las arteriopatías que puede generar y por los trastornos a nivel de la captación de la insulina. Bien, entonces, vamos en una escalera, si nosotros nos ponemos a decir cómo avanza la enfermedad desde sobrepeso, pasamos por los estadios de sobrepeso a obesidad, resistencia a la insulina, esa resistencia desencadena en un síndrome metabólico, determinándome la diabetes
en conjunto a otras cardiopatías, bien, y ACV. La clasificación etiológica de lo que es la obesidad, nosotros decimos que la obesidad primaria o multifactorial es la más frecuente y se debe a la suma de factores genéticos, ambientales, bien, el sedentarismo, el estilo de vida, todo lo que es la ingesta de comidas ricas en grasa, de bebidas azucaradas en exceso, bien, y los problemas psicosociales también son determinantes en los niños de obesidad. En cambio, cuando decimos de causa secundaria o de causa definida, recién miren el porcentaje, un 3 al 5% son la causa de obesidad. Que tenga un síndrome genético que predisponga a este trastorno, lesiones hipotalámicas que genere todas estas alteraciones metabólicas que conducen en obesidad, alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, lo que es un síndrome de Cushing, de las lesiones hipotalámicas podemos tener tumores, ¿bien? Todo eso ya son, no es que la obesidad es la causa de otras enfermedades, sino que las otras enfermedades dan clínicamente obesidad. Entonces, eso debemos separar cuáles son causas primarias y cuáles son causas secundarias. Y siempre la causa primaria es la más frecuente. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente con obesidad? Porque esto es pregunta de examen. En la anamnesis siempre evaluar lo que es las condiciones del paciente y de la familia. Cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento, obviamente esto con un equipo multidisciplinario, porque va a trabajar no solo el pediatra, sino también el endocrinólogo, el nutricionista, en conjunto formando un equipo. Vamos a identificar aquellos signos y síntomas asociados a la obesidad y las comorbilidades que pueda tener este paciente. Reconocer el riesgo actual y futuro de comorbilidades, o sea, a qué ese niño está predispuesto. Entonces, si ese niño hoy que tiene 9 años, que tiene un exceso de peso, estamos en un sobrepeso, en una obesidad, por ejemplo, nosotros vamos a saber que ese niño cuando tenga 20 años posiblemente sea hipertenso, sea cardiópata, sea diabético, ¿bien? ¿Cuáles son los comportamientos modificables? ¿A qué está dispuesto el paciente y su familia en, por ejemplo, en regular una dieta, en dejar lo que son las bebidas azucaradas? ¿Por qué la disposición de la familia? En el caso de los niños no podemos tratar al niño solamente, o sea, no le podemos decir al niño, bueno, usted que el niño coma, por ejemplo, supongamos, que el niño tome agua y la familia va y toma una gaseosa. Entonces, el tratamiento es en la familia, porque es de la forma que la familia debe acompañar al paciente pediátrico a realizar un tratamiento justamente de lo que es la obesidad. Entonces, siempre es la disposición del paciente y de la familia, pues el tratamiento no se aplica al paciente, se aplica a la familia. Evaluar todo lo que sean antecedentes perinatales y el primer año de vida, cómo fue la lactancia materna, cómo se fue la incorporación de los semisólidos, que es la alimentación complementaria oportuna, antecedentes familiares de qué, de síndrome metabólico, trastornos de la conducta alimentaria, depresión y otras alteraciones como asma, apneas del sueño o síndromes genéticos que se relacionen con la obesidad. Evaluar los antecedentes patológicos, si ha producido este niño una desnutrición en los primeros años de vida. ¿Qué pasa acá? Durante los primeros años de vida, los niños que han producido un proceso de desnutrición tienen los depósitos de grasa abdominal aumentados. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere prevenir que este niño vuelva a estar en un estado de nutrición. Entonces, ante la mínima ingesta, el niño empieza a retener tejido adiposo. Y eso predispone a que ese niño que ha sido desnutrido en los primeros años de vida, posteriormente sea un niño con trastornos metabólicos y con aumento del tejido adiposo, con obesidad. Bien, entonces eso es lo importante. Alteraciones del crecimiento o del desarrollo. Bien, vamos a tener que también separar también lo que llamamos los periodos críticos, así como lo llamamos los periodos críticos de aumento de requerimiento de hierro. Acá tenemos los periodos críticos en el caso de la obesidad, el periodo prenatal hasta el primer año de vida, bien, donde el niño más requiere tejido adiposo, el rebote adipositario que sucede entre los 5 o 7 años, bien. El rebote adipositario quiere decir que es un aumento brusco de peso, de tejido de peso por aumento de tejido adipositario. Eso es lo que se espera porque es algo fisiológico.
Pero si ese rebote depositario que sucede entre los 5 o 7 años ocurre a los 3 años, por ejemplo, si es uno precoz, determina que ese niño tenga mayor riesgo de obesidad en la adultez. Bien, y otra también el periodo crítico que es la adolescencia. Vamos a determinar cuál fue el momento en el que el niño empezó con un exceso de peso excesivo, bien, si hubo algún factor desencadenante, y esto es como evaluar la curva de crecimiento. Cuando nosotros decíamos que en la curva de crecimiento, en la desnutrición, había una detención de la curva, evaluábamos qué pasó en ese momento. Bueno, acá lo mismo. Vamos a evaluar en qué momento, por ejemplo, venía la curva de crecimiento en ascenso, y de repente aumentó. A ver, les pongo acá una. Venía, supongamos, la curva de crecimiento, este es el percentilo, ¿no? Pongamos acá hasta el peso y la edad. El niño venía con su curva de crecimiento normal, 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 de repente empezó con un aumento excesivo. Entonces nosotros vamos a determinar qué pasó a este nivel, qué determinante hubo, qué proceso, que me determinó ese aumento excesivo ese aumento ponderal excesivo de peso. Bien, otras que vamos a averiguar son las lesiones hipotalámicas y eso cuando ya sospechamos enfermedades de causa secundaria o los medicamentos. Evaluación de la ingesta del paciente. Siempre cuando se evalúa trastornos nutricionales, siempre hay que ver todo lo que es cantidad, calidad y comensalidad. ¿Qué quiere decir la comensalidad? Con quién come, dónde y qué horarios tiene y cuáles son los hábitos familiares. Valoración de lo que es la actividad física, no solo en la casa y en su entorno, también en la escuela y si tiene actividades extracurriculares, es decir, fuera de la escuela, por ejemplo, si hace patinaje, si va a fútbol, ¿bien? ¿Cuánto, eh, cómo es la actividad física al nivel de la escuela? En la casa y el entorno también vamos a ver cuánto tiempo pasa en videojuegos, cuántas horas pasa en televisión, si el niño tiene acceso al juego libre o practica algún deporte en la casa, si juega, anda en bicicleta, esas cosas. Bien, y lo que son las barreras y facilitadores. ¿Por qué es importante ver las barreras y facilitadores? Por ejemplo, las barreras que fue durante la pandemia es que estábamos todos en cuarentena, entonces nadie podía salir, entonces los niños tienen que estar en la casa. Eso es lo que le comentaba, que hubo ese aumento de la incidencia de la obesidad infantil. Eso sería una barrera. Facilitador sería que cercano a la casa del niño haya una plaza con juegos, ¿bien? Que el niño pueda salir y entretenerse, pueda salir a andar en bicicleta. Vamos a evaluar también los aspectos psicosociales, ¿bien? Si el niño tiene alguna, porque muchos niños pueden sufrir bullying en el entorno, digamos, en la escuela, sufrir discriminación, ¿bien? Pueden generar trastornos de depresión o ansiedad en los adolescentes, indiferencia, insatisfacción con su cuerpo, ¿bien? Eso siempre hay que evaluar, pero eso también lo evaluamos en el adolescente. Al examen clínico, ¿qué vamos a tener? Vamos a realizar un examen clínico completo para evaluar también qué otras causas que pueden intervenir que determinen la obesidad, signos y síntomas de obesidad, signos de las complicaciones que puede generarme la obesidad y síndromes genéticos que pueden ocasionar lo que es la obesidad. Al examen físico también vemos los métodos antropométricos. Para niños lactantes no está establecido lo que es el índice de masa corporal porque no es valores exactos. Lo más orientativo que podemos tener, porque en lactantes es muy difícil ver lo que es evaluar la obesidad, lo más, digamos, orientativo es evaluar el peso para la edad y la talla para la edad. No permite, digamos, discriminar qué cantidad de tejido adiposo tiene ese niño, pero es orientativo. Bien, por eso se lo usa en los lactantes. Ahora, en los niños a partir de los 2 años, que es lo que indica la Sociedad Argentina de Pediatría, dice que a partir de los 2 años nosotros podemos calcular el índice de masa corporal para los niños, en los que buscamos obesidad. ¿Qué le dice? Yo les pongo acá entre paréntesis, Danón y la doctora, esto es para la PFA, la doctora Chacón, dicen que a partir de 1 año. Bien.
Entonces el índice de masa corporal es el indicador más utilizado actualmente a partir de los 2 años según la SAP y a partir del año según estos doctores. Mide lo que es el índice Ketelec, es lo mismo, la obesidad en la infancia y la adolescencia y en el adulto también. Calculando peso por talla al cuadrado o peso por talla por talla. Se incluye en el control pediátrico a partir de los 2 años. El score Z o puntaje Z, unidades de bioestándar, permite cuantificar qué tanto se alejaba del percentil 50, o sea, del percentil óptimo. Otro método que tenemos es la circunferencia de cintura y esto sí es un buen predictor de lo que es la distribución del tejido adiposo a nivel abdominal, a nivel central. ¿Bien? ¿Cómo podemos medir? En 4 sitios diferentes. En el borde superior de la cresta ilíaca, en el punto medio entre la cresta ilíaca y la décima costilla, usando el ombligo como referencia o la cintura mínima. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre midamos en el mismo sitio para ir a hacer seguimiento a ese paciente. Registramos qué valor nos dio y de dónde tomamos. Bien, usamos la tabla de referencia porque está la tabla de referencia que está de acuerdo a la edad y al sexo del paciente. Cada vez que nosotros hagamos la misma evaluación, siempre se va a usar el mismo sitio con el que se evaluó la primera vez. ¿Y cómo se debe medir la circunferencia de cintura? Con el individuo en posición anatómica. De pie, con ambos brazos al costado del tronco y al final de la expiración. Bien, ahí está. Uy, este no. Entonces dijimos en el borde superior de la cresta ilíaca, que sería este nivel, entre la cresta ilíaca y la décima costilla, que sería este parte, la punto rojo, usando la cintura mínima como referencia o el ombligo. Bien, pregunta de examen. ¿Qué exámenes complementarios yo voy a pedir en un paciente que estoy evaluando la obesidad? Por ahí, cuando les preguntan esto, lo primero que responden es el hemograma. O sea, está bien, el hemograma me sirve para ver un estado general, pero no me sirve para buscar obesidad. ¿Qué sí tengo que pedir? Lo que es la glucemia e insulina en ayunas, el perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL y triacilglicéridos, una eco abdominal para ver si hay alguna esteatosis hepática, un hígado graso, enzimas hepáticas, que también se vería el daño hepático, la GTP y la GGT. ¿Bien? Y el perfil tiroideo, en los casos de niños con talla baja y velocidad de crecimiento lenta. Esto es lo que yo debo ver en... Estos son los estudios complementarios orientados en los pacientes que yo busco obesidad. Entonces esta es la respuesta. No digan, que no sea lo primero que digan un hemograma, porque los profesores dicen, ¿y para qué querés un hemograma? Me sirve el hemograma, sí, para ver estado general, pero no me sirve para ver obesidad. Bien, pregunta de examen también, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Y estos ya son todos los trastornos que puede ocasionar, por ejemplo, en el adulto. Por ejemplo, tenemos apneas del sueño, disnea de esfuerzo, colecistopatía, hígado graso, alteraciones óseas como la epifisiolisis y la enfermedad de Pertes, son alteraciones óseas a nivel de los miembros, justamente por el exceso de peso a nivel abdominal, condiciona estas deformidades. También pie plano, bien. Ya a ver si les puedo mandar una foto de un pacientito que estoy siguiendo que tiene obesidad y tiene justamente todos estos trastornos. Genus valgus, ¿qué más? Acantosis nigricans ya sería por la diabetes, hipertensión, ginecomastia por el exceso de estrógeno, resistencia a la insulina, ¿bien? Hipogenitalismo en el hombre, ¿por qué? Por el exceso de estrógeno que va a tener. Bien, esto. Tratamiento. ¿Cuál es el objetivo primordial del tratamiento? Siempre promover lo que es la alimentación sana y la actividad física regular. No para el niño, para toda la familia. Recuerden que el tratamiento es familiar. Manteniendo como objetivo final un índice de masa corporal normal cuyo puntaje Z sea menor a 1 y el percentilo menor a 85. ¿Qué se indica de dieta? Se hace una alimentación saludable, no se hace una dieta restrictiva, dieta no restrictiva. No quiere decir que le quitemos comida, que le demos menos comida.
sino que le demos comida saludable. ¿Por qué? Porque si yo le hago una dieta restrictiva, este niño no va a poder seguir el tratamiento adecuadamente. Favorecer todo lo que es la actividad física, lo que son ejercicios aeróbicos y actividades de fuerza, bien, en 3 a 5 veces por semana, 15 minutos al día. Reducción de las actividades pasivas, menos tiempo en la computadora, menos tiempo con los videojuegos, ¿bien? Y la actividad de la fuerza, lo que se ha comprobado en los últimos años es que mejora la sensibilidad a la insulina al incrementar la masa muscular. Antes esto no estaba aprobado porque ahora sí se indica parte del tratamiento la actividad de musculación en los niños, bien, es más, incluso hay niños que van a gimnasios. Esto sí está, digamos, visto de forma buena actualmente por el hecho de la mejoría que produce en el paciente y disminución del riesgo de diabetes en el adulto, ¿bien? Cambios en el estilo de vida. Por último, tratamiento farmacológico solo lo debe realizar alguien que sea especialista en nutrición pediátrica. El único tratamiento que ha sido aprobado para el tratamiento de la diabetes es la metformina, pero se da a niños que tengan diabetes tipo 2 mayores de 10 años. Antes de esa edad no se da tratamiento farmacológico. El tratamiento quirúrgico está indicado lo que es la cirugía bariátrica, bien, en caso de aquellos niños que tengan una obesidad grave cuyo índice de masa corporal sea mayor o igual a 40 eh, kilogramos por metro cuadrado y asociado a una morbilidad grave o aquellos con obesidad extrema cuando supere el índice de masa corporal mayor o igual a 50 kilos por metro cuadrado. En el caso también que hayan fracasado otras medidas no farmacológicas. Y las farmacológicas también. Entonces, para adolescentes, no se opera a niños. Bien, terminando ya con esto, vemos un poquito lo que es síndrome metabólico. Síndrome metabólico nosotros sabemos que, por el adulto sabemos que es una entidad formada por varias anomalías metabólicas. ¿Cuáles son estas? Obesidad central abdominal quiere decir, aumento de la presión arterial, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol e hiperglucemia. Todos estos en conjuntos forman parte de aumentar de un factor de riesgo para el aumento de lo que es el riesgo cardiovascular. Entonces ese niño va a estar predispuesto a ser un adulto que puede producir hipertensión, ACV, infartos, ¿bien? Entonces, por esas razones es importante el diagnóstico precoz, poder tratarlo tempranamente para prevenir justamente estas complicaciones. ¿Qué es pregunta de examen de el síndrome metabólico? Lo que le llamamos los criterios de Cook. Siempre es pregunta de examen. Para condicionar un síndrome metabólico tiene que tener por lo menos 3 de los 5 criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Acá les pongo pregunta de examen. ¿Cuáles son estos criterios? La circunferencia de cintura que se encuentre en un percentilo mayor o igual a 90, la glucemia en ayunas mayor o igual a 110, triglicéridos mayor o igual a 110, HDL menor a 40, recuerden que este es el colesterol bueno, presión arterial mayor o igual al percentil 90. Bien, entonces esto siempre es pregunta de examen. Pregunta de examen para los chicos, a ver, para los chicos de la PFA. Ay, no lo puedo hacer más chiquito. Siempre suelen preguntar esto. Bien, también se pide lo que es el índice OMA para dosar también lo que es la insulinemia. Para determinar si hay una resistencia en la insulina, se pide el índice de OMA que calcula, ¿no es cierto? Calcula, estima la resistencia a la insulina mediante la glucemia y la insulina en ayunas, es decir, comparando estos parámetros. Entonces, la glucemia, miligramos por decilitro, por la insulinemia en ayunas sobre 22,5. No tienen que saber esta fórmula, pero sí tienen que saber que si el valor de ese índice de OMA que me determina la resistencia a la insulina es de 3,
indica que hay insulinoresistencia. Y aclaro algo acá. Danone dice que el índice de 2,5 ya es insulinoresistencia. Así que eso téngalo en cuenta. ¿Qué dice la SAP? Que es en el valor de 3. ¿Bien? Bien. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, si se entendió el tema. ¿Se entendió la clase? ¿Será cortita la clase? Sí, sí se entendió. Perfecto. Bien. Nos quedaría ya el lunes. A ver, el lunes nos queda vacunas y dependiendo de lo que vean ustedes el martes, pues ya podríamos dar neo para que no los retrasemos tanto a neo porque si no hay muchas cosas que no van a entender después. Ahí está, perinato sería el próximo, eso dieron el martes, perinata. Bueno, veamos entonces neonatología el lunes. Bien, bueno, nos estamos viendo chicos, nos vemos la próxima semana. Que descanse y que tengan buen fin de. Chao, Flor.